línea de investigación, educación, democracia y ciudadanía, que sepan que esta es una línea pionera, fue la primera línea que se creó en la UNERS en el año 1927. Es una línea que este año va a cumplir 39 años y para ello tenemos muchas cosas interesantes que estamos haciendo. Siempre celebramos, nos gusta celebrar y nos gusta celebrar la amistad, no solamente la academia, nos gusta celebrar la amistad, el afecto, el apoyo, la solidaridad, y por eso estando aquí con nosotros gente que tiene muchos años en esta línea, como Gladys Serrano, Juan Vivas, no sé si dejo de nombrar alguno, bueno, Nelia Ponte, no sé quién más está por ahí, Janeida no se ha conectado. No, ¿verdad? Por supuesto que Julie, que es nuestra hija académica, que ahorita no tiene micrófono desde donde está, pero está apoyando con el... Está Débora. Ahí atrás, Julie, la jefa de control de estudio, la chica que hace milagros, Dios mío, a la que todos acudimos, pero a la que todos tenemos que apoyar también y comprender en ese arduo trabajo de Julie. Entonces, estos espacios de encuentro, que son parte quizás de la tradición de nuestra línea de investigación, que inicialmente tenía el nombre de aprendizaje organizacional en los procesos educativos. Y a partir del 2011, los trabajos de investigación comenzaron a tomar un giro distinto, donde entraba la palabra educación, por supuesto, pero entraba la palabra democracia y la palabra ciudadanía. Eso fueron discusiones y tenemos productos de investigación, resultados de investigaciones, por supuesto, de interés que están en nuestra mini web, que seguramente Luis Eduardo por allí lo va a colocar en algún momento en el chat. Bueno, este encuentro, comentábamos Irajú y yo, aspira, el propósito de esta actividad, es seguir fortaleciendo este espacio de formación de investigadores en áreas sociales o humanas en general, pero que desarrollan acciones en colectivo. Creemos mucho en el trabajo con el otro, por eso nuestro lema es aprender a investigar, podemos decir, al investigar con otros y hasta con nosotros. En el caso que nos hemos investigado nosotros como grupo, con el énfasis colectivo, insisto allí, y donde se generan redes de investigación. Es decir, nosotros somos un grupo, vamos a decir, que permanece a lo largo de tantos años, pero se han creado redes nacionales e internacionales. Se han hecho trabajos con universidades como la Universidad del Zulia, la UPEL, el Mácaro, en Maracay, es decir, hay trabajos con diferentes instituciones, a nivel nacional y a nivel internacional también. Hay grupos de educadores, que se llaman educadores activos que hacen investigación desde la escuela, con los cuales tuvimos mucho contacto en un momento determinado de nuestra historia de la línea. Siempre reconocemos en este espacio a nuestros fundadores, al doctor Gilberto Picón Medina, quien hizo parte de su vida académica en la UNES, pero su alma mater es el Pedagógico de Caracas, y a la doctora María Elvira Fernández de Caraballo, que también se mantiene activa. Pues. En el caso del doctor Picón, él publicó su último libro, si no me equivoco, hace 2 o 3 años, que se llama Ciencia, Educación y Democracia, una relación sinérgica para el mejoramiento continuo. El doctor Picón se aproxima a los 100 años. Dios no le siga dando vida y salud. Y hay mucha gente que ha hecho que esta línea se mantenga. La doctora Leocadia Cobos, que me dijo que se iba a conectar, que está en Italia. La doctora Lina Jaspe, que está en Canadá. Es decir, estamos de María Alejandra Aray, que está en México. Estamos como regaditos, algunos, pero otros nos mantenemos concentrados ahí en nuestro querido núcleo Caracas. ¿Tú quieres decir algo, Irajú, que se me haya escapado? Oh, bueno, siempre es un placer y
honor, una alegría estar compartiendo en el espacio de la línea, porque precisamente estas palabras que nos está dando Mildred, del recuento de la formación, bueno, indudablemente a todos los que hemos pasado por allí, nos deja ese sabor a familia, y una familia con profundidad que nos lleva de la mano hacia formarnos, desarrollarnos en el área que hemos decidido, pero también nos ayuda, nos compromete con un grupo, nos ata, de alguna manera, más que obligado, nos envuelve. Y sé que muchos de los que están acá en este momento tienen algún sentir que luego lo podemos escuchar un poquito. Y siempre es importante destacar este espacio como un espacio de formación, un espacio que se ha mantenido en el tiempo y que hoy, bueno, tiene otros actores, las puertas se han abierto, tenemos participantes de diferentes programas, y eso nos ha hecho crecer y recibir, bueno, desde otras miradas, también aportes, contribuciones para que la línea se siga enriqueciendo. Entonces, bueno, creo que el plato que está servido para el día de hoy va a ser de mucho provecho para todos. Espero que lo disfruten. Ok, entonces vamos a presentar a nuestro conversador central, o ponente central, que es el doctor Freddy Torres, quien es doctor en Ciencias de la Computación de la UCB y doctor en Ciencias Administrativas de la UNERS, próximo a recibir su título. ¿Cuándo es que es, Freddy? Yo creo que debe ser en junio. Ok. Es magíster exentarium en computación de la UCB. Es especialista en planificación administrativa de fases de la UCB. Es licenciado en computación de la UCB. Es licenciado en contaduría pública de la UNA. Tiene su código profesional, por supuesto. Es licenciado en administración de empresas de la UNA. Tiene 47 años, pero de experiencia, porque de edad tiene un poquitico más. Un poquitico más. En tecnología, en empresas de prestigio en Venezuela y en el exterior. Entre ellas, la IBM, el Banco Mundial, específicamente el PNUD, la línea aeroportuaria venezolana, Pequiven, el Banco Exterior, el Banco Central de Venezuela, la UCB y la UNERS. Es profesor jubilado. ¿De qué universidad es esa, Freddy? Esa es la Universidad Politécnica Cecilio Acosta de los Altos Mirandinos. Ok, y actualmente está en la UNED. UNED, que es Universidad Nacional de Tecnología. Ajá. Y Freddy entonces nos va a hablar desde su experiencia como tesista, Freddy. Entonces, bueno, adelante, ahora los micrófonos y las pantallas son tuyas. Sí, bueno, gracias por la presentación y gracias por ponerme como en este compromiso con la línea, ¿no? Que hizo la profesora Mildred y la profesora Iraú, que hubiese una especie de testimonio, ¿no? En este caso, de los que estamos saliendo de la línea, que entramos hace poco. Y posiblemente el caso mío pueda ser representativo, porque muchas veces me han preguntado por qué estabas en un doctorado y brincaste a otro, ¿no? Hiciste otro doctorado cuando pudiste haber hecho otras cosas. Bueno, eso lo vamos a tratar un poco de hablar eso, de que cómo fue mi experiencia, pues, y cómo ha sido nuestra experiencia en lo que se refiere a formarnos en una línea de investigación. Entiendo que aquí hay muchos de los que estamos presentes en el chat que ya son doctores, que tienen su título. Hubiese sido muy bueno que gente que está a nivel de método llevado hubiese participado, porque básicamente ellos son los que vienen atrás de nosotros, ¿no? Bueno, yo voy a comenzar por darle un significado a la presentación, ¿no? Y la estoy llamando más allá de la complementación, porque yo hice un viaje de un doctorado a otro. O sea, después que yo saqué mi primer doctorado en la UCB, sentí que hubo como una especie de vacío en ese momento, ¿no? Un vacío de tipo personal, más que todo, porque igual fue mi doctorado, lo presenté y tuve algunas cosas que sentí que necesitaba llenar, ¿no? Complementar en este caso,
Por eso uso la palabra complementación en esta primera lámina, porque es un viaje hacia otro doctorado. Y si ustedes, si podemos darle un poquito de contexto a esto, yo básicamente cuando ingreso al posgrado aquí en el doctorado de la Simón Rodríguez, yo venía con unas expectativas que eran básicamente, yo diría que muy triviales, pues. Al entrar aquí comencé realmente con una especie de montaña en la cual a veces sentía hasta fastidio, no me gustaba leer, no entendía por qué tenía que leer. Entonces ese grupo, esa mezcla de expectativas, incertidumbre, de dudas, frustraciones, formaron parte de mi digamos, de mi trayecto inicial, pues, dentro de la universidad. Entonces yo pensaba que básicamente lo que iba a aprender un poco más sobre administración, tratar de pulir algunas cosas que consideraba que estaban fallas, y bueno, realmente con el tiempo me di cuenta que estaba equivocado en ese aspecto. Básicamente empecé a desarrollar otra perspectiva, o sea, entendí que lo que venimos cuando entramos en estos conceptos de línea de investigación, con estos grupos, después más adelante hablaré sobre eso, entiendo que lo que realmente vino fue enseñarme una forma de pensar distinta. Y para eso pongo como ejemplo de pensar y de hacer, ¿no? Pongo como ejemplo los dos enfoques de mi doctorado, ¿no? Fíjense que el primer enfoque, como aparece ahí en pantalla, es hasta rústico, es hasta rudimentario, ¿no? Un trabajo de campo dentro de un modelo epistemológico empírico cualitativo basado en recopilación de opiniones a través de encuestas suficientes para tratar el problema, es exploratoria sin derivar en su clasificación más detallada, hablo de proyectos factibles, o sea, es algo bastante incompleto, ¿no? Y bastante posiblemente hasta difuso. Cosa que cambia cuando ya comienzo a desarrollar el trabajo en este segundo doctorado aquí en la Simón Rodríguez. Entonces ya se ve más formado el concepto. O sea, eso quiere decir que si está más formado el concepto, posiblemente mi pensamiento también está más estructurado, ¿no? Entonces aquí hablo de un enfoque fenomenológico hermenéutico, contextual, hablo de datos cualitativos, hablo de informantes clave, hablo de involucrar organizaciones venezolanas para comprender sus experiencias y también, por supuesto, todas sus posiciones al respecto. Entonces da forma una serie de elementos que, sin entrar en mucho detalle, básicamente hablan de todos los elementos. Entonces hay un cambio notable cuando hablo de epistemología, hablo de ontología, hablo de metodología, etcétera, hablo de métodos. Entonces el cambio se ve que es bastante notable en cuanto a una estructura y otra, y eso tiene una razón de ser, ¿no? Eso tiene una razón de ser. Dentro de mi perspectiva, haciendo una retrospectiva de por qué esas cosas cambiaron, yo aterrizo y entiendo que uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, en mi caso, en la UCB, es que nosotros somos lobos solitarios. Yo recuerdo que en mi tesis doctoral, con mi tutor, por supuesto, mi tutor es un matemático, mucho más loco que yo, y nosotros nos reuníamos, o sea, casi una vez al mes. Nos tomamos una cerveza, Fred, ¿cómo va? ¿Qué estás haciendo? O sea, nosotros no teníamos una cultura de grupo. Tenemos una cultura de que somos nosotros dos, vamos a hacer este punto. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué te leíste? ¿Leíste esto? ¿Ocurría aquello? Entonces, ese esquema de soledad, yo hablaba lobo solitario porque así lo concepto, es una cosa que entendí después que entró en la línea de investigación en la cual estamos escritos ahorita, que eso fue tal vez uno de los problemas por los cuales yo sentí algún tipo de vacío en esa primera instancia de mi camino doctoral. Mi tesis se llamó Liderazgo Ético en las empresas públicas, basado en unas proposiciones teóricas para la gestión del cambio. Fue presentada hace poco y mi tutora fue la profesora Mildred. Y realmente lo que quiero hablar sobre es compartirles cómo fue ese viaje, esa bitácora, ese viaje que yo hice, en el cual sobre este trabajo. Y por supuesto que los alumnos que estamos atrás, los que vienen atrás de nosotros, yo espero que eso, una vez que establezcamos una discusión, nos permita mejorar ese tránsito, ese camino.
nos metemos en un rollo, estamos metidos en un problema, y eso está bien que lo pensemos, porque ese pensamiento es el primer paso para que podamos conseguir nuestro objetivo. ¿En qué estoy metido? O sea, eso nos va a llevar a un proceso de desarrollo investigativo, a hacer más preguntas. La gente que está fuera de este contexto a lo mejor no cree que simplemente aquí lo que estamos es sumando conocimientos, leyendo, escribiendo. No, o sea, la verdad es que estamos aprendiendo a gestionar cosas como cuál, incertidumbre, dudas, transformar nuestro caos. Entonces, bienvenidos los que estamos tratando de empezar en este transitar hacia la consecución de algún objetivo particular. Yo voy a presentar aquí un concepto que es el del síndrome del impostor, de los autores que aparecen ahí, que yo pienso que yo me logré identificar con esto después que terminé mi primer posgrado, porque yo sentía que de alguna manera había cosas que yo no estaba cubriendo en mi aspecto profesional, ¿no? Y yo sentía que podía, en un momento determinado, llegué a sentir miedo de que de repente yo era algún tipo de profesional fraudulento a cierto nivel, porque habían cosas que no estaban cubiertas. Yo digo esto porque recuerdo que cuando estaba presentando mi tesis, defendiendo por una tesis, habían dos, por supuesto siempre son 4 profesores que forman parte del jurado, y habían 2 profesoras que eran formados en la Simón Rodríguez, y muchos de ellos me cuestionaron el contenido metodológico o metódico de mi tesis, ¿no? Fue una de las cuestiones que yo dije, oye, pero ¿por qué? Y una vez lo discutí con los profesores colegas en la UCB, y le dije, oye, mira, nosotros aquí no nos estamos formando, nosotros aquí estamos tratando de simplemente hacer un producto siempre. Eso no me lo sacaba a la mente, ¿no? Yo sí creo que siempre hay que preguntar un producto, porque bueno, yo vengo de esa formación. Pero sí le comentaba a mis compañeros, que hoy en día también son profesores, nosotros aquí, a nuestros alumnos, no solamente a nivel de doctorado, sino a nivel de licenciatura y maestría, no les estamos dando esa formación epistemológica, metodológica, metódica, para que el sustento de su trabajo sea más sólido, ¿no? Entonces, en ese síndrome del impostor, yo me llegó un momento que me sentí ubicado, ¿no? Yo pasé por ahí. Por eso lo saco a colación. Entonces, bueno, yo cuando llego a la línea de investigación, yo ni siquiera recuerdo cómo llegué, pero bueno, cuando llegué con lo que yo llamo una niebla metodológica. Yo tenía toda una niebla que me cubría. Específicamente, yo tenía una serie de prejuicios de todo tipo. Yo no sé si lo he superado, pero tenía una serie de prejuicios. Entonces, esa niebla metodológica me llevó a entender de que yo estaba un poquito desubicado en cuanto a los objetivos que yo quería perseguir en esta nueva etapa, ¿no? Yo entendí, yo no puedo ni para acá a volver a hacer una tesis y pasar por lo mismo, por encima, como dicen las cosas. Porque nuestra tesis entendí que no es algo que la gente tiene por qué seguirlo, ni siquiera revisarlo. Es una construcción propia, es una construcción mía, intelectual, que la que tú estás haciendo. Y esos aspectos que uno consideraba anteriormente que podían ser adornos, básicamente empezó a entender que son las columnas que sostienen todo lo que va a ser mi casa o mi hogar metodológico. Entonces comencé a entender que tenía limitaciones en cuanto al concepto como positivismo, qué tipo de tesis es la mía, es cualitativa, es cuantitativa, no lo es. Esa postura uno tiene que básicamente entender, y hay que declararla desde un principio. Muchas veces, y lo he notado en el trayecto o en el transcurso que hemos estado compartiendo esta línea, me he dado cuenta que muchos alumnos, o muchos, me incluyo por supuesto, muchos alumnos hacemos eso como que lo vamos dando por el final, y no comenzamos en principio a dedicarnos un poco a definir lo que es esa postura, para que se nos haga más fácil tal vez el transitar a lo que es nuestra ruta de investigación. En todo caso, toda esa serie de palabras y de expresiones a uno lo van abrumando. Metodología, investigación, acción, teoría de acción humana, hermeneuta, te empiezan a bombardear, me empezaron a bombardear, porque yo al principio les había pasado por alto, digamos, estoy hablando recuerda que siempre nos ubicamos en lo que es mi primera tesis versus la segunda, ¿no? Y te empiezan a bombardear, te dicen, oye, pero qué fastidio, pero qué tengo que leerme esto. Bueno, pero en el fondo eso lo va uno descifrando, pues uno lo va descifrando y va
como que absorbiendo y entendiendo, oye, pero entonces esto es lo que yo realmente, en lo que me voy a enfocar. Y de aquí suele una primera reflexión de mi parte hacia el grupo, y es que el método no es una camisa de fuerza, ¿no? Realmente es el mapa para que nuestra investigación tenga un tipo de validez. Al principio uno lo rechaza, entonces uno tiene miedo de preguntar, uno tiene miedo vuelvo al síndrome del impostor y dice, oye, pero ¿será que la gente me dirá, pero si tú eres doctor, ¿por qué preguntas eso? Entonces no, inclusive en ese momento uno tiene que ser capaz de como que de aterrizar algunas cosas y preguntar, porque a pesar de que nosotros estemos inspirados en algún tipo de autores, nosotros esos métodos los adecuamos a nuestra metodología, a nuestro asunto de estudio, y vamos desarrollando esa metodología, la vamos construyendo en la medida en que investigamos y comenzamos a investigar, y empezamos a desarrollar nuestra ruta investigativa, y empezamos a descubrir cuál es la afinidad real con esos autores. Son muchos autores. Una vez escuché un compañero, estábamos en clase y atrás estábamos, no sé quién estaba exponiendo, y él decía, oye, pero es que aquí hay que leer mucho. Y yo le dije, oye, bueno, sí, hay que leer mucho, de verdad que sí. Después aprenderemos si es verdad o no que hay que leer mucho. Entonces, comienza un proceso que yo llamo de expansión. O sea, empiezo a abrir mi mente porque comienzo, y eso es producto también de la interacción que se da en la línea. La interacción que se da en la línea es tal que de repente un día la profesora Mildred zumba ahí en el grupo, tenemos un grupo en WhatsApp, por supuesto, zumba ahí un artículo, un tema, un libro, lo zumba ahí y lo deja tirado ahí. El mensaje es, léanse esto porque léanse esto. O sea, no lo pongo ahí por ponerlo, ni por llenar el grupo de WhatsApp. Lo pongo ahí para que lo lean, lo discutan, lo analicen, lo desmenucen, y cuando vengamos a la próxima reunión vamos a hablar sobre eso, ¿no? Vamos a hablar sobre eso, o sea, entonces, y muchos autores uno los ve y dice, pero ¿para qué me han leído esto? Pero bueno, a la larga uno entiende que justamente leer esa serie de autores es lo que te va a permitir esa expansión, de alguna manera. Entonces, en ese momento yo comienzo a switcharme y dejo de un lado, porque estamos acostumbrados los tecnócratas a eso, y sigue siendo así, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Ojalá que podamos más adelante ayudar un poco en eso. Salirnos de nuestra zona de confort. Entonces, comenzar a leer autores que de alguna manera me switché y me cambié vamos a hablar la palabra esquema mental. Entonces, ese fue un golpe de realidad en que yo dije, oye, pero la verdad es que esto tiene algún mensaje de fondo. A lo mejor no es que todos los autores me van a dejar mensajes, pero todos me alimentan de alguna manera, todos bien sea positivo o negativamente, me hacen que yo de alguna manera reaccione. Comienza mi mente a abrirse y entiendo que mi visión era muy técnica, era propia de mi formación, por supuesto, muy pragmática, ¿no? Y yo ¿qué hacía? Yo básicamente leía autores afines a mi concepción como informático, en este caso, dedicado tantos años a la parte de tecnología. Entonces ahí yo entendí que el proceso investigativo no era buscar soluciones nada más de productos, aunque sigo pensando, y siempre se lo he dicho a los profesores y lo he dicho al grupo, que soy partidario, y hace poco la profesora pasó un video sobre eso. Yo creo que las tesis tienen que empezar a darles otro enfoque en algunas cosas para que de alguna manera se vea rápidamente o se logre al final un producto más tangible, aparte siempre y cuando no sea teoría en este caso, ¿no? Entonces comenzamos un proceso de cuestionamiento, y este proceso de cuestionamiento se dio producto de la interacción grupal, se dio producto de que de repente estábamos ahí un grupo que tenemos cierta frecuencia de reuniones que se dan, tanto formales como informales, y entonces yo comencé a dejar a un lado esa posición y comencé a pensar en otra cosa. Decir, oye, pero un momentico, yo me estoy yendo tal vez con soluciones directas sin pasar por entender lo que piensa el actor final hacia el cual yo me estoy dirigiendo, ¿no? Y eso, por ejemplo, el concepto de los informantes clave es una cosa que es vital en estos trabajos, porque esas son voces que uno a veces obvia porque uno cree tener las respuestas a las cosas, porque ha tenido, bueno, yo tengo 40 años de experiencia, yo pasé por aquí, por acá. Dice, no,
las voces siguen estando ahí, siguen cambiando, y siempre hay que escucharlas. El tener definido ese grupo, porque es un grupo extra, ¿no? Adicional a nuestro trabajo, está unido pero está por fuera, hay gente que uno tiene que interactuar con ellos para ver todo lo que me pueda nutrir. Y entonces sí, de repente entendía, pero filosofía, ¿por qué me tengo que leer yo a Epicuro? Que hoy en día me lo estoy leyendo, ahora todos los días estoy leyendo un autor nuevo, porque estoy avanzando en eso por mi cuenta, pues de paso. Y entonces te dice, pero ¿por qué me meto con filosofía? Sí, pues es que aunque pareciera que no tiene nada que ver, está igual con la gestión organizacional. Cuando tú comienzas a realizar ese pensamiento clásico, cuando tú te buscas un tiempo para tal vez leerte a Sócrates, que no dejó un libro escrito, pero mucha gente escribió sobre él, o Platón, o Marco Aurelio, lo que sea, empiezas a leerte esa parte filosófica, tú también empiezas a formar dentro de tu esquema, de esa neblina que hablé al principio, empieza como a disipar cosas, pero entonces yo me puedo meter por aquí, ¿no? Hay un punto ahí que es anecdótico y que está en esta lámina y dice, por cierto, prepárate desde el momento a responder la pregunta clave en toda exposición. ¿Cuál es tu aporte? Lo pongo ahí porque estaba en muchas presentaciones con la profesora Mille, con el grupo, de producto final, y cuando llega esa pregunta, a veces nos bloqueamos, y de hecho la profesora Mille tiene que buscar una forma de defenderlo, porque el jurado siempre se va a ir por ahí. Entonces uno tiene que desde el principio como tratar de ir de una vez vislumbrando hacia donde uno va con su trabajo, ¿no? Entonces, al principio ese diálogo, esa dialéctica con mis compañeros se me hizo difícil, porque yo pensaba que ya yo tenía la respuesta a lo que yo quería desarrollar. Y después me di cuenta que no, yo empecé a cuestionarme. Digo, no, pero un momentico, aquí hay gente que tiene cosas que decir, hay que escucharla. Al principio yo no iba a las reuniones, o sí iba, o no sé. Después entendí, y eso es mi segunda reflexión, que aparte de que hay que salirse de su zona de confort, el poder entrar a leer autores nuevos y a compartir con la gente te va a ayudar de una forma a mejorar esa formación. A pesar de que muchas veces uno se canse de leer, hay cosas que uno, y lo reconozco, de hecho hoy en día hay libros que son muy extensos y uno, bueno, yo no me leo todo eso. Pero cuando tú dices, porque además uno entiende que esos autores son los que te van a apoyar en tu trabajo al final. Uno tiene que montar de alguna manera un esquema teórico de autores que te apoyan, ¿no? Entonces, y surge entonces toda esta serie de pensadores que se discuten con mucha frecuencia en la línea cuando nos reunimos. Y surgen, bueno, qué sé yo, sale Arendt, sale Schub, sale Habermas, a Cortina, lo que sea. Entonces, yo comprendí que sus posturas no solamente respaldaban a los referentes que yo al final hubiese tenido en mi tesis, sino que me ayudaba a darle profundidad a mi trabajo de investigación. Y entonces, a pesar de que sabemos que tenemos siempre el tiempo en contra, es necesario que de alguna manera nos eduquemos. Hoy estaba leyendo un informe de la UCAP, de la Católica Andrés Bello, que sobre los esquemas que lo levantaron hace poco, la tema que no los tenía por haber publicado aquí, donde se detecta que no nos gusta leer, pues, a nivel estudiantil. El porcentaje de jóvenes que se han leído un libro es tan bajo que bueno, prácticamente casi tiende a cero. Y yo pienso que eso se va arrastrando hacia arriba, o sea, en la medida que asciende en la escala educativa. Nosotros recordamos que a nosotros prácticamente nos obligaban a leer en el liceo. Era obligado a leer ese 100 años de soledad, era obligado a leer ese Platero y yo, obligado. Porque si no, y llegaban hoy en día no, tú no puedes obligar, la gente lee y por ahí escribí una cosa sobre internet y la gente, tener internet pareciera que nos está bloqueando, sobre todo a los muchachos, ¿no? A la gente joven que está empezando. Entonces, primera reflexión, tenemos que salirnos de esta forma de confort. Que no nos guste Adela Cortina, pero Adela Cortina habla de ciudadanía. Bueno, tenemos que buscar una forma de leer cosas, no todos los libros de Cortina, pero hay que leer esa Cortina de una manera, buscar qué mensaje o qué saco yo del conocimiento que ya nos dio. Inclusive, leerse a Epicuro, ¿por qué no? Yo me lo estoy leyendo y disfruto mucho leyéndome, entonces un poco loco de la época de allá
presocrática, y entonces poco loco, y lo estoy leyendo y disfruto. Porque yo le comentaba al grupo de profesora que uno se mete en internet y lo que son puras frases, ¿no? De frases de filósofos, es la moda para que la gente la lea, pero mucha gente no sabe ni qué significa la frase ni dónde viene. Pero bueno, eso vende, ¿no? Recuerden que estamos en la época de los influencers, y el influencer aquí de nosotros es Luis, que no está activo porque se está arreglando el pelo hoy. Ese es nuestro influencer favorito. Entonces, si ustedes ven esta gráfica más o menos representa lo que es un grupo, una línea, o cómo es ese proceso. Mucha gente piensa que una línea de investigación es un grupo de gente que se siente ahí. No, nosotros tenemos ese esquema de compartir que tenemos, que va más allá de sentarnos en un aula de clase, escuchar a un profesor disertar sobre un tema específico. Aquí se da una relación que bueno, se ha ido fortaleciendo. Aquí hay gente que entra y sale, hay gente que se queda, hay gente que se gradúa, hay reuniones semanales allá en el, ¿cómo se llama?, en la universidad, en la cual uno va y escucha a los compañeros hablar de sus proposiciones, uno aporta algo, critica, pelea, discute. Hay reuniones en la panadería Ópera que se dan informales, pero hoy también se está produciendo conocimiento de alguna manera. Hay reuniones en las cuales dejamos de un lado todo el aspecto académico y nos dedicamos a divertirnos, a tomarse unos tragos, una cerveza, reuniones de fin de año, reuniones de celebración cuando son los aniversarios del ELEN. O sea, realmente el concepto de grupo se expande, ¿no? Y muchas de las personas con las que estamos en esa foto, al principio yo ni siquiera yo congeniaba con ellos al principio. Hoy en día, bueno, esa relación no es que sea la mejor, pero realmente se está fortaleciendo de alguna manera. Bueno, soy yo en muchos momentos en los cuales pasé por ahí discutiendo, gritando, no estaba de acuerdo con algunas cosas. Bueno, ya la gente que está en la línea más o menos sabe de qué estamos hablando con este gráfico. Yo no sé por qué Luis metió esa foto ahí, porque como que le gusta, tú sabes, buscarle las cuatro patas al gato. Entonces, bueno, es así cuando yo comienzo a entender que descubrí la importancia de una comunidad que tiene pasión, yo lo digo en el buen sentido de la palabra, porque la gente realmente está ahí y comienza a integrarse al grupo, y entonces básicamente comienza a aportar mucho más allá de lo que tenía al principio o lo que pensaba al principio, y entonces comienza esa interrelación con los compañeros, comienzan esas discusiones, comienza uno mismo la discusión a aportarle a ese compañero o alimentárselo a ese compañero sobre lo que está haciendo. Surgen preguntas incómodas, a veces surgen discusiones, a veces la gente se molesta si uno hace un comentario sobre alguna cosa, pero lo importante aquí es lo que está subrayado ahí, ¿no? Que no se transite en solitario. La investigación nos enriquece con la diversidad de visiones y experiencias, incluso de prejuicios que tiene la gente de ese grupo, cosa que yo no tuve en mi primera parte, y que por alguna razón no se estila en las escuelas de la UCB a nivel, digamos en este caso de ciencia, ¿no? Particularmente. Entonces, eso que en ese momento yo lo digo con propiedad, yo comencé a a mí siempre me gustó aprender, pero yo creo que yo he repotenciado esa virtud, porque generalmente yo todos los días estoy leyendo algo, todos los días estoy escribiendo algo, pero eso se potenció. Y entonces esa reflexión es importante, porque ahí tenemos que decir que tanto los compañeros, tanto los estudiantes, la tutora, son tal vez nuestra mejor red de apoyo en ese transitar. Son nuestros críticos más constructivos. Tenemos que disfrutar y abrazar la incertidumbre que se vive con ellos. Tenemos que afrontar el debate y estar dispuestos a recibir algún tipo de crítica, o sea, como sea. Pero lo importante es que grupalmente nos estamos y nos seguimos apoyando, por lo menos los que estamos vigentes en la línea, hasta que el cuerpo aguante. Entonces, tenemos que aprovechar a la tutora, que tengo que decirlo, la profesora Mila es una profesora que siempre ha estado muy dispuesta.
Por cierto que ahí lo puse un puntico que dice, siempre les va a decir, y es un cliché de ella, yo no sé esto, ustedes son los que saben. Eso es una trampa que ella les pone siempre. Cuando él se los diga, le está poniendo una trampa porque de alguna manera hay algo ahí que usted tiene que investigar y ella no se va a extender mucho en eso, ¿no? O sea, traten de evitar caer en esa trampita que lo pone siempre y con mucha frecuencia. Más de una vez la van a escuchar cuando diga eso. Entonces, ¿de qué se trata entonces el doctorado? El doctorado es una consecuencia de todo esto. O sea, realmente aquí lo que se trata es de investigar. Se trata de las vivencias con el grupo. El título que uno adquiere como doctor o como magíster o como lo que sea, específicamente es una consecuencia de todo esto. Una consecuencia que se da de esta, yo lo llamé en mi tesis cuando puse los agradecimientos, yo lo llamé un dojo. El dojo es el sitio donde hay, los que practican artes marciales saben que es un dojo, donde hay un grupo de gente entrenando y hay un maestro que te guía y la gente se va. De alguna manera todos van absorbiendo los conocimientos que se dan. Entonces es una consecuencia. Entonces lo importante aquí es que es un proceso de investigación perenne que debemos tener, que no puede morir. Es convivir con el grupo y ese realmente es el verdadero núcleo del doctorado y de todo lo que estudio de posgrado, pues, en todo caso, ¿no? La línea de investigación en la cual al final yo llegué a escrito por circunstancias, yo todavía ni siquiera sé cómo llegué ahí, no sé, pero bueno, aterricé ahí, menos mal. Es algo que todavía me motiva. Yo ni me he desconectado ni empiezo a desconectar de la línea porque entendí que se trata de una vivencia grupal, no del título. Yo tengo un título aquí, bueno, sí, obtuve otro, está bien, pero yo no estoy persiguiendo eso. Yo lo que estoy ahora tratando de no solamente reforzar, sino de alguna manera perseguir nuevos conocimientos porque como computista que soy, tengo bien claro que, y eso siempre se lo hago llegar a mis alumnos, que esto es constante. Esto lamentablemente nosotros no podemos desconectarnos. Pero, o sea, te graduaste del grupo y te perdiste. Bueno, sí, habrá momentos que yo no estaré ahí, muchos no estarán porque tenemos alguna cosa, pero nuestro lazo está ahí, está vigente, pues siempre está presente. En estos días, básicamente yo doy clase a un grupo de muchachos y yo me salgo un poco del esquema de lo que tengo que dar, ¿no? Y yo se lo dije al que es el coordinador de nosotros en la materia. Profesor, mire, yo no quiero amarrarme a una malla curricular. Tengo unas cosas que también he aprendido con este grupo. Yo no quiero amarrarme a una malla curricular, que no. Yo quiero dar clase basándome en la vivencia de los alumnos. Por supuesto, mis vivencias siempre van hasta ahí para ellos y se dan. Pero yo no quiero que me pongan una malla curricular que tiene que A, B, C. No, yo no voy a hacer eso. Yo voy a, sobre todo en mi área que es computación, yo no puedo darme el lujo de estar amarrado a una malla en la que de repente el semestre que viene eso ha cambiado por completo y entonces la alumno dirá que el profesor está desactualizado. Es imposible. Yo digo, no, yo no quiero malla, yo voy a dar la materia durante cada semestre según lo que esté vigente en el mercado. Y quiero que los muchachos investiguen. O sea, ahí me quité ese rollo de hacer exámenes. Yo quiero que los muchachos investiguen. Yo quiero incentivar en ellos, como lo estoy haciendo yo, el deseo de investigar. No que Alfredo Torres se paró aquí y dijo otra cosa. No, yo quiero que ustedes sean los que me enseñen a mí. Yo quiero aprender de ustedes, porque eso me ahorran trabajo. Me ahorran trabajo en el sentido de que vamos a agarrar este tema, lo analizamos, investiguen, lean, hay autores ahí. Y entonces con eso yo más bien me alimento y me quito un trabajo encima y eso lo replico el próximo semestre. Entonces, yo seguiré en este viaje. Puse ahí la palabra apasionante porque, aunque suene novelesco, pero es verdad. O sea, investigar y aprender es apasionante. Yo por lo menos así lo entiendo. Y aquí estamos como grupo y espero que sigamos estando como grupo. Por cierto que le comenté en esta lámina que montó aquí Luis, le comenté que vamos a tener que cobrarle a Tigo derechos de ¿cómo se llama? Derechos de royalty, porque estamos haciendo publicidad y eso hay que cobrarlo. Tengo que buscar una forma en que haya algún tipo de entrada. Bueno, agradecido por el espacio que me dieron y la deferencia de haber
he estado en esta primera ponencia, con esta primera reunión del año de la investigación, agradecer a la profesora tanto Irajú como la profesora Mildred, y bueno, espero que estas prestaciones sigan, espero que siga la interacción con el grupo. Yo en estos días he estado escribiendo cosas, no artículos, porque no quiero escribir artículos, porque estoy tratando de agarrar temas de interés y los estoy tratando de una manera de convertir en lectura agradable, lectura amena y rápida para compartirlo con los muchachos, con el grupo. Se las paso a Luis le está revisando, las publica, y bueno, son temas que uno puede ir discutiendo y que de alguna manera puede apoyar algunos trabajos que algunos compañeros estén de alguna manera comenzando a hacer o que estén en vías de. Agradecido por la atención y bueno, seguimos aquí. Gracias a ti, Freddy, por el tiempo y todo lo que nos estás dando en este momento. Que mientras tú hablabas, yo siempre pienso el detrás cámaras. El detrás cámaras es tan valioso como lo que sale al aire, como está saliendo ahorita. Y ese detrás cámaras muchas veces se queda en los recuerdos, ¿no? Pero creo que tu presentación, tu ponencia nos da muchas luces. De hecho que por allí hubo mucho, me identifico 6 millones, trillones, cuatrillones %, por ejemplo, dice Luis Torres, por allí. Es decir, entiendo que aquí se activan los procesos vicarios, es decir, uno escucha al otro y uno se ve en ese espejo experiencial, que también lo podemos llamar así. Fíjense que esa escalerita que está allí, cuando Luis Eduardo, no sé, Luis Eduardo dijo que se iba a conectar, no sé si está en este momento. Sí está. Si está Luis, yo le decía a Luis, pero esas escaleritas son así como muy, unos abajo y otro arriba, pero no había visto las fotos que Luis colocó allí. Desde ese Freddy, ahí se ve la evolución. Yo sí sé cómo tú llegaste a la línea, Freddy. Sí. Tú llegaste con un ancla al lado tuyo. Ajá, yo no me acuerdo mucho, pero bueno. ¿Con quién llegó Freddy a la línea? ¿Quién sabe decir? La autora, la coautora del hecho. Está por ahí. Rosa, con Rosa Chidamo. Rosa seguro que fue la que te... fue con Rosa, sí, tal vez. Ajá, con Rosa Chidamo. Entonces esa escalera está bien interesante. Bueno, abrimos el espacio para intervenciones, comentarios, los cuales sí le agradecemos que sean breves, que toquen lo esencial. Uno quisiera hablar de miles de cosas, pero tenemos que hacerlo lo más preciso. También por el chat se les está escribiendo que pueden hacer preguntas. Y Luis Eduardo, cuando pueda, les voy a colocar por allí, ya casi todos la deberían tener, las redes sociales.